¿Alguna vez has escuchado una voz que no estaba ahí? Un susurro que nadie pronunció. Un mensaje escondido en el silencio. Una voz que parece venir desde otra dimensión. Hoy, en Ecos Místicos, hablaremos de uno de los enigmas más inquietantes del mundo paranormal: las psicofonías. La palabra psicofonía se refiere a voces o sonidos grabados en dispositivos de audio, que en teoría no tuvieron una fuente física en el momento de la grabación. Voces que no deberían de estar allí. El fenómeno se hizo conocido en 1959 gracias a Fredrik Jurgenson, un pintor y cineasta sueco que grababa cantos de aves en el bosque. Al reproducir la cinta, escuchó voces humanas. Una de ellas lo llamó por su nombre. Desde ese instante, dedicó su vida entera a investigar fenómenos inexplicables. Tiempos después, Konstantin Raudive llevó la investigación más lejos. Grabó más de 100,000 voces, muchas de ellas aparentemente respondiendo a preguntas directas. ¿Coincidencia? ¿Interferencia? ¿O señales de una inteligencia oculta? Raudive estaba convencido aquellas voces no eran ruido, eran mensajes. Las psicofonías suelen captarse en cintas magnetofónicas, grabadoras digitales, radios e incluso teléfonos. Generalmente son frases cortas, de tono metálico o distorsionado, difíciles de entender, pero capaces de helar la sangre cuando parecen responder con precisión. Para la ciencia, la explicación es más sencilla: pareidolia auditiva. El cerebro interpreta patrones en ruidos al azar, como cuando vemos figuras en las nubes, interferencias electromagnéticas, ondas de radio colándose en el equipo, errores técnicos, fallos en la grabación que nuestro oído interpreta como palabras. Sin embargo, los investigadores señalan algo inquietante. Incluso en laboratorios controlados, sin radios ni transmisores, las voces siguen apareciendo. Hoy en día, miles de personas alrededor del mundo buscan psicofonías. Basta una grabadora o un celular, un lugar en silencio y una intención clara. Algunos hacen preguntas al aire, dejando pausas para recibir supuestas respuestas. Luego analizan las grabaciones y a veces, en medio del ruido, una voz desconocida les responde. Pero cuidado, no es un juego. No todas las veces son amables. Algunos investigadores aseguran que lo que se capta puede perseguirte más allá de la grabación. La pregunta final: ¿qué son las psicofonías? ¿El eco de almas atrapadas? Las psicofonías han sido, durante décadas, uno de los fenómenos paranormales más intrigantes y debatidos. Grabaciones de voces imposibles, palabras que parecen surgir de la nada y que han dejado perplejos tanto a investigadores como a escépticos. En el mundo del misterio, hay 3 casos que destacan, 3 grabaciones que se han convertido en referencia para cualquier persona que busca comprender, o al menos enfrentarse al enigma de las voces del más allá. Nuestro recorrido comienza en el corazón de Madrid, en un edificio majestuoso y cargado de historia, el Palacio de Linares, actual sede de la Casa de América. Tras sus muros de lujo y esplendor,
se teje una de las leyendas más turbias de la ciudad. Una historia de incesto, tragedia y un supuesto fantasma infantil, que según muchos relatos, aún deambula por sus pasillos. De acuerdo con la tradición popular, José de Murga, marqués de Linares, se enamoró de Raimunda Osorio, sin saber que ella era hija ilegítima de su propio padre. Cuando descubrieron el lazo de sangre, ya estaban casados. Según la leyenda, la pareja habría tenido una hija cuya existencia quedó rodeada de misterio. Hay quienes aseguran que la niña murió en circunstancias extrañas y que su espíritu habría quedado atrapado en el palacio. Años después, en 1990, el Palacio de Linares volvió a la atención pública por una supuesta grabación estremecedora. En una cinta magnética se escuchaba lo que muchos interpretaron como la voz de una niña diciendo: "Mamá, mamá, yo no tengo mamá". Esta grabación fue difundida por la revista Tiempo, que incluso incluyó un cassette para que los lectores pudieran escucharla en casa. También se vinculó a nombres como Germán Argumosa y la doctora Carmen Sánchez de Castro, investigadores de fenómenos paranormales que habrían trabajado en el palacio. Con el tiempo surgieron dudas sobre su autenticidad. Varios críticos sostienen que la grabación pudo haber sido manipulada o que el fenómeno respondía a interpretaciones sugestivas. Otros, en cambio, defienden que se trata de una de las pruebas más claras de comunicación con el más allá. Lo cierto es que la psicofonía del Palacio de Linares sigue siendo hasta hoy una de las más difundidas y comentadas en programas de radio, televisión e internet. Independientemente de su origen, continúa alimentando la leyenda y el misterio que envuelven a este palacio madrileño. Escuchemos. En el mundo de las psicofonías, no solo se han registrado voces en antiguos palacios. A veces, lo inexplicable irrumpe en la vida cotidiana, en la intimidad de un hogar. Este es el caso de una grabación obtenida en un simple contestador automático y que hasta hoy sigue siendo un misterio. Con el tiempo, la grabación comenzó a circular en foros y programas de radio especializados en fenómenos paranormales. Se cuenta que, al revisar los mensajes de una contestadora, se encontró algo que nunca esperaban. Entre los mensajes, apareció la voz de una mujer que con tono seco y fuerte pronunció una sola palabra: Furcia. Algunos aseguraban que se trataba de la voz de un familiar fallecido. Sin embargo, nunca hubo una confirmación de quién estaba detrás de esa voz. Lo único cierto es que la psicofonía existe y hasta hoy sigue sin una explicación clara. Lo que van a escuchar a continuación es uno de los registros más extraños, no por su complejidad, sino por su sencillez y crudeza. Una sola palabra que plantea más preguntas que respuestas. Preparen sus oídos. Las psicofonías
no siempre nacieron en lugares embrujados. De hecho, todo este fenómeno moderno tiene un punto de partida muy peculiar. Un hombre que jamás buscaba fantasmas, sino simplemente grabar la naturaleza. Así comenzó uno de los casos más mencionados y difundidos en la historia de las voces del más allá, el hallazgo de Frederick Jurgenson. Corría el año de 1959. En Suecia, Jurgenson, pintor y cineasta, salió al campo con una grabadora para capturar el canto de los pájaros. Al revisar la cinta más tarde, se dio cuenta de algo extraño. Entre los sonidos de la naturaleza se colaban voces humanas. Una de ellas lo estremeció profundamente. Decía escuchar el timbre inconfundible de su madre, fallecida tiempo atrás, llamándolo por su nombre. Aquella grabación marcó un antes y un después. Para él no se trataba de un error técnico, sino de una comunicación real desde otra dimensión. A partir de ese día, Jurgenson dedicó su vida a registrar estas voces. Publicó libros, compartió sus grabaciones y atrajo la atención de científicos y curiosos. Lo importante de este caso es que no estamos hablando de un mito urbano, sino de un registro histórico que se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como psicofonías. Lo que escucharán a continuación es parte de esa tradición, la psicofonía de Frederick Jurgenson, la voz que él mismo afirmó reconocer como la de su madre fallecida, un caso que para muchos dio origen al estudio moderno de las voces del más allá. Preparen sus sentidos, porque aquí comienza una de las grabaciones más famosas de la historia de la transcomunicación instrumental. Entre los audios más sobrecogedores que circulan, hay uno que muchos sitúan en lo clásico. Una voz que en medio del silencio pregunta con voz temblorosa: ¿y yo qué hago aquí? Este caso se ha convertido en un referente por lo estremecedor de la frase. Se atribuye al investigador español Sinesio Darnell, quien habría grabado esa frase en 1972 en un cementerio de Sant Feliu, en Barcelona. Se cuenta que la grabación se hizo de noche, con ambiente muy silencioso, con un magnetófono. La voz se superpone al silencio y el mensaje parece surgir de la nada. La frase parece expresar desorientación, confusión, tal vez pesar, como si el espíritu no entendiera su situación. Muchos oyentes la interpretan como la súplica de alguien que no se reconocía en ese entorno, perdido entre la vida y la muerte. Pero como en otros casos, hay razones para no aceptar todo literalmente. Aún así, la grabación sigue siendo muy compartida en internet por su fuerza emotiva. ¿Fue una voz real? ¿Una manifestación legítima del más allá? ¿O solo el eco de nuestra mente buscando sentido en el silencio? Lo que sí es seguro es que, al escuchar, uno siente la presencia de algo que no espera controlar. Y eso es lo que hace al fenómeno tan perturbador. Escuchemos. Las voces que escuchamos nos recuerdan que pueden surgir misterios que desafían la razón. Quizás sean errores técnicos,
ecos del pasado o incluso proyecciones de nuestra mente, pero también un puente hacia algo que aún no comprendemos. Lo cierto es que cada una de estas grabaciones siguen despertando la misma pregunta: ¿realmente estamos solos en este mundo? Recuerda, el silencio no siempre está vacío, y lo que no vemos a veces también nos observa. Hasta la próxima.